Perfecto. Denme un segundo. ah, que mi diadema no estaba activada. Ok. Nada más comprobando. ¿Me escuchan? ¿Me siguen escuchando bien? Es que conecté mi micrófono. Perfecto, Paulín, muchas gracias. Ahora sí, pues empezamos con esta clase, esta masterclass de lenguaje. Muchos de ustedes tal vez me conozcan, otros no. Em, y bueno, pues para eso me presento. Yo soy Ana Paula Martínez. Yo soy licenciada en comunicación humana. Esto es pues la carrera que es especialista en toda la parte de problemas de lenguaje, aprendizaje, comunicación. Y bueno, yo soy egresada de la Universidad de las Américas. Me gradué en el 2007, entonces ya tengo pues muchísimos años de experiencia como terapeuta y realmente para mí es muy importante tener esta clase sobre los trastornos del lenguaje, ya que desafortunadamente en mi experiencia muchos niños llegan muy tarde a esta Me había rehabilitación. olvidado. Muchos niños llegan tarde al tratamiento. ¿Y a qué me refiero tarde? Pues a que por supuesto va a haber en el momento en el que llegan ya muchas situaciones que si pudimos haber abordado antes, no hubiéramos tenido ya secuelas en el aprendizaje, ¿no? Esta invitación también, esta masterclass fue para muchos maestros o padres de familia y los maestros justo con la intención de que puedan tener más herramientas a la hora de saber en qué momento referir a los pequeñitos a terapia o a alguna evaluación más específica, ya que muchas veces creemos que el lenguaje, pues simplemente con que los niños entren a la escuela, con que les demos tiempos o pausas, pues para adquirirlo, entonces lo van a adquirir de forma pues automática, ¿no? Y muchas veces esto pues no es así. Entonces creemos que como recomendaciones, bueno, deja que pase el año a ver si empieza a hablar, ¿no? Cada niño lleva su ritmo. Sin embargo, hoy vamos a hablar de todas las importancias de detectar en tiempo las distintas situaciones y circunstancias en el desarrollo del lenguaje para que entonces mejor los refiramos a algún especialista que realmente sea quien nos pueda decir em, si vamos bien, si necesita terapia y que no sea una recomendación nuestra, ¿no? Como escuela pensar que vamos a lograr que el niño hable, porque después pues vienen muchas problemáticas a nivel de aprendizaje y lo que pudimos haber ganado en terapia en un año, que a lo mejor se retrasó en llegar a nuestros servicios, pues es muchísimo, ¿no? Entonces, bueno. Les platico un poco de CITIN. CITIN es el centro que yo fundé justamente en el 2009. Eh, yo soy la directora, yo soy la fundadora y llevo pues ya más de 15 años en esta labor de servir a padres de familia, de guiar escuelas, de atender a niños y colaborar con sus avances junto con la escuela. Para que realmente podamos tener avances en ellos y que no se nos desfase ninguna área del lenguaje, ¿no? Ahora, es muy importante saber que desde la pandemia, pues tuvimos un incremento muy significativo en los problemas de lenguaje, ¿no? Y entiendo, la mayoría de ustedes, si son maestros, pudieron ver que hubieron desfases en todas las áreas, ¿no? Sin embargo, ahorita yo sigo viendo secuelas importantes en la parte del lenguaje en los niños, ya que em, pues la pandemia tuvo un efecto muy, muy importante en todo el desarrollo de nuestros pequeños, ¿no? Entonces,
¿Qué hacemos en CITIN? En CITIN, pues damos todo el diagnóstico y tratamiento en las áreas de lenguaje y habla, que ahorita van a entender cuáles son las diferencias si es que aún no las saben, en todas las áreas de aprendizaje, si hay déficit de atención, si hay problemas de memoria, si son niños que constantemente salen mal en, en la escuela y a lo mejor a pesar de clases de regularización no lo logran, pues es porque tenemos que lograr ver a fondo más qué es lo que está pasando con sus habilidades de pensamiento que no están logrando las habilidades académicas. Vemos todos los problemas de atención, emocionales, conductuales, ¿no? Que hoy en día también a raíz de la pandemia están bastante fuertes, todas las cuestiones emocionales en los niños y adolescentes. Damos muchos talleres para presenciales para niños o para familias, capacitaciones a maestros y pues toda la parte de escuela para padres. Entonces, bueno, ya que nos conocen mejor, si, si quisieran tomarle una foto a nuestro contacto, por si en algún momento necesitan nuestros datos, este es el momento para que lo hagan. Nosotros, el centro físicamente está muy cerca de Mundo E, en el Estado de México. Estamos muy cerca del cuadro de Santa Mónica, sobre la avenida Adolfo López Mateos. Y bueno, pues ahí está todo mi equipo de terapeutas dispuesto a apoyar a todos los pequeños que necesiten cualquier intervención en estas áreas que les acabo de mencionar. También les invito a seguirme en mis redes sociales. eh, Cualquiera la encuentran como Centro Terapéutico CITIN, ya sea TikTok, Instagram o Facebook. Y recientemente emprendí un proyecto muy lindo que se llama Consciente tu Mente, que tiene la finalidad de tener pues información y recursos basado mucho en las neurociencias que nos ayude a mejorar nuestra calidad de vida y la de nuestros niños y nuestros alumnos. Entonces, aquí los invito a que puedan seguirnos también. Si quieren tomarle una foto, si quieren anotarlo, entonces sería el Centro Terapéutico CITIN para redes sociales y para YouTube sería Consciente tu Mente. Ahora sí, estas se las voy a pasar al final y vamos a empezar y vamos a adentrarnos ahora sí en esta parte de esta masterclass. Quisiera primero, si todos los que están presentes me pueden escribir en el chat su nombre, si son maestros o si son padres de familia, y si son maestros, de qué grado son, por favor, para más o menos saber hacia dónde orientar más la información. Entonces, mientras lo van escribiendo, vamos a empezar con lo que se me hace muy, muy, muy valioso y muy importante que ustedes como educadores o padres tengan muy presente para no dar un mal consejo o una mala opinión que afecte entonces a nuestros pequeñitos y el desarrollo del mismo. Si no sabemos o si no somos especialistas, es mejor no opinar, porque muchas veces veo en grupos de Facebook, ¿no? Como de, oiga, mi hijo tiene 4 años, todavía no habla, etcétera, ¿no? Y hay muchos buenos comentarios intencionados, pero con poca información, donde dice, no te preocupes, el mío habló hasta los 5 y ahorita es un perico, ¿no? Entonces, este tipo de cosas lo que nos hace es que los papás evadan mucho el llegar pues, al lugar adecuado para que entonces podamos realmente saber qué necesita y en tiempo, sin que tengamos otras secuelas en otras áreas, poder apoyarlos. Ujú. Entonces, ¿cuáles son estas malas creencias o estos consejos? No habla porque lo consientes mucho, ¿no? Entonces muchos papás llegan conmigo a decirme, ¿sabes qué? Es que no habla porque está súper consentido. Y realmente el estar consentido no tiene que ver con el desarrollo del lenguaje. Sí tiene que ver con que a lo mejor no le estén modelando estrategias adecuadas, no le estén estimulando o brindando el contexto adecuado que necesita este niño para poder
a florecer en su lenguaje. Sin embargo, no es como el único, muchas veces los papás también dicen, es que no habla porque es flojo, ¿no? Entonces, a veces no es que sean flojos, es que realmente les cuesta mucho trabajo, es que realmente puedan estar experimentando una cuestión de mucha dificultad para la coordinación de su boca y de los músculos orales, mucha dificultad para poder integrar significados, y entonces no quiere ser que sea flojo, quiere decir que hay algo que no está ayudando a desarrollar este lenguaje. ¿Por qué? Porque todos los niños tienen la necesidad de comunicarse. Es lo primero que empezamos a desarrollar justo por esto, por esta necesidad de tener un contacto con el mundo y poder interactuar con él de manera eficiente, si no me genera frustración porque no me están entendiendo exactamente qué es lo que quiero, ¿no? Entonces, otro mito o mala creencia es que no habla porque no convive con niños. Y por supuesto, esto pues tuvo que ver mucho en la pandemia, ¿no? Los niños que tenían 2, 3 añitos y que les tocó la pandemia, seguramente se atrasó el lenguaje por la falta de estimulación de un contexto, no precisamente porque no conviva con niños. Así no convivieran con niños, los niños desarrollan, digamos, los hijos únicos, por ejemplo, que no tienen hermanitos en casa, no es un impedimento para que desarrollen el lenguaje. Entonces, muchas veces creemos que en el momento que entren a la escuela, al convivir con niños, entonces van a hablar de forma automática. Y a veces pasa, ahorita les voy a explicar por qué, pero a veces no pasa y eso no lo podemos saber hasta que tenemos pues una intervención adecuada. Entonces, otra mala creencia es no te preocupes, ya va a hablar, el mío habló a los 3, a los 4, a los 5, y de ahí lo que hacemos es que los papás se confíen y pierdan mucho tiempo en esperar a ver si habla o no, y muchas veces a nosotros nos llegan niños ya de 4 años, que para nosotros ya es tarde, muy tarde. Ya perdimos pues un año, año y medio que pudimos haberlos estimulado si se detectan en tiempo, o 5 años, ¿no? Y esto, fuera de que fuera un tema nada más de pronunciación, a veces 5 años y todavía no hablan, em, esto es muy preocupante porque entonces ya todo el proceso académico que deberían llevar, pues, por supuesto, también va desfasado a consecuencia del desfase lingüístico, ¿no? Otro es, el seguro tiene el frenillo muy corto y por eso no habla, pues eso es algo que no podemos nosotros determinar, tendría que revisarlo algún odontopediatra, o algún especialista para saberlo, ¿no? Y muchas veces o sea, el frenillo lo que va a hacer es que no va a pronunciar bien el niño, pero si tiene frenillo puede hablar todas las palabras, pero no se le van a entender claramente. Pero si a pesar de que tiene frenillo no habla, entonces no solamente es el frenillo, es otra cosa más que está ahí interviniendo en esta situación. No habla porque usa chupón, ¿no? Eh, Tiene mucho que ver el chupón con toda la pronunciación, con toda la parte de la estructura orofacial, que muchas veces hace deformaciones, ¿no? Los dientes empiezan a crecer mal, chuecos, etcétera. El chupón jamás es recomendable, pero no es exclusivo el que no hable solo por eso, ¿no? Pudiera haber alguna otra cosa. Y este último que sí quisiera dejar como muy enfático, ya que es algo que me preocupa mucho y que en mi experiencia profesional he tenido muchos casos en donde de pronto nos llegan con pequeñitos que nos dicen, bueno, es que me dijo el especialista o lo llevé a un doctor, ¿no? Y apenas si lo vieron y me dijeron pues que era autismo, ¿no? Entonces, no solamente hay dificultades en lenguajes en autismo, por supuesto que hay muchísimas otras diagnósticos que no tienen nada que ver con el autismo, ¿no? Entonces, no nos lancemos a dar una opinión o a tener una creencia hasta que no realmente estemos en manos de profesionistas que nos puedan decir qué es lo que está pasando, porque también me han llegado papás muy asustados que les dijeron que tenía autismo cuando ni siquiera, ¿no? Va por ahí el
el diagnóstico y, por supuesto, pues, son unos choques de emociones muy fuertes. Ahora, les quiero hablar de 2 términos, muy interesantes, y justo esto va a darnos pauta bueno, Ana, me estás diciendo que, pues, a lo mejor no porque entren a la escuela ya va a ser el que hablen de forma automática, pero hay muchos niños que no hablaban y que cuando entraron a la escuela se soltaron a hablar, ¿no? Esto sí puede pasar, pero reitero, no es algo que nosotros sepamos de inicio, y esto es debido a que tenemos, digamos, 2 principales, em, posibilidades, ¿no? Entonces, los hablantes tardíos, que en inglés se dicen late talkers, son aquellos que experimentan un retraso en el desarrollo de su lenguaje expresivo. Es decir, son estos que comprenden mucho, entienden todo lo que les estás diciendo, pero no lo pueden expresar. Ajá. Por eso son hablantes tardíos. Empiezan a hablar mucho más tarde que los periodos regulares, que ahorita los van a conocer a fondo, y estas características, lo que tiene es que pueden comprender mucho, como les decía. Sin embargo, su vocabulario es muy limitado, tienen muchas dificultades para expresarse verbalmente, y esto es lo que puede ser por alguna situación, hereditaria, algún problema como una discapacidad o una deficiencia en su audición, algún trastorno de desarrollo, el que hayan tenido problemas, durante el embarazo mamá o durante el parto, ¿no? Que haya nacido prematuro, que haya tenido algún embarazo de alto riesgo, pueden ser posibles factores a el desarrollo de los hablantes tardíos, y es lo que en terapia pues comúnmente vemos, y buscamos todos los elementos que les ayuden para que justamente puedan tener estos recursos lingüísticos, que les hagan poder tener el lenguaje desarrollado y que logremos ir avanzando en su desfase, ¿no? Pero también existen los late bloomers, ¿no? Este se llama desarrollo tardío, ¿no? El bloomer viene como cuando las flores, tienen ese término en inglés, ¿no? Como cuando florecen en primavera, es eso, que solamente como que necesitaban del sol o las características climáticas, importantes para ellas para poder florecer. Y esto es lo que pasa cuando tenemos niños que no hablaban y entraron a la escuela y empezaron a hablar muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque los late bloomers son los niños que, aunque tuvieron retrasos en ciertas áreas del desarrollo, eventualmente cuando las condiciones del contexto mejoran para que puedan ser mejor estimulados, entonces empiezan de pronto a florecer, ¿no? Empiezan a hablar y te sorprenden mucho. Ojo, lo que yo quiero decirles es que aquí no siempre pasa eso, no siempre entran a la escuela y entonces pasa esta parte del desarrollo tardío. Y nosotros no nos podemos aventurar a decir qué es eso cuando no sabemos si realmente lo sea. Y por otro lado, si esta situación no, pues no vaya a tener resultados pronto. Y entonces creamos expectativas en donde a lo mejor pensamos que el papá tiene que esperar porque va a hablar cuando entra a la escuela y llega el ciclo escolar y muchos, a finales del ciclo escolar, muchos sí lo lograron y muchos no hablaron. Pero esos que no hablaron ya nos desfasamos en una intervención que pudimos ayudarlos. Entonces, ¿qué les sugiero? Que pueda hacer que entre a la escuela y empiece a desarrollarse mejor, pero es mejor que lo tengamos en un proceso terapéutico y salga muy rápido de él, porque ya empezó a desencadenarse, o que empiece un proceso terapéutico y veamos que necesita este seguimiento, ¿no? Entonces, me era muy importante que tuvieran claro esto. Les voy a dar como 3 términos muy importantes a entender, ¿no? Ya que muchas veces decimos terapia del lenguaje cuando no es propiamente terapia del lenguaje, sino es terapia de habla, y vamos a entender 3 elementos importantes o conceptos para poder tener más conocimiento
de las habilidades de nuestros pequeños. Entonces, hay grandes diferencias entre el término comunicación, lenguaje y habla. Ujú. La comunicación pues es simplemente lo que viene justo hasta antes del lenguaje, es la que los animales tienen, la naturaleza tiene, ¿no? Es imprescindible para todos los seres humanos, también para los seres vivos, y nos permite tener una interacción, expresar emociones, deseos y sentimientos sin necesidad de tener un código lingüístico, ¿no? Entonces, muchos de nuestros pequeñitos sabemos que a los 5 o 6 meses desde que nacen, ¿no? Tienen habilidades comunicativas, si dejas de a lo mejor amamantarlo, te voltea a ver como diciendo: "Te quiero más". Tú sabes los tipos de llanto que tiene, a lo mejor uno está comunicando que está incómodo porque se hizo del baño o que tiene hambre, ¿no? Entonces, ahí viene la comunicación. Entonces, nacemos con todas estas habilidades comunicativas y a lo que tenemos que ir evolucionando es a desarrollar nuestras habilidades lingüísticas. ¿Para qué? Para que lo que yo quiera comunicar sea más específico, más preciso, más comprensible y la gente realmente pueda entender de forma completa lo que quiero decir o lo que quiero comunicar, ¿no? Entonces, la comunicación, digamos que es algo general y de ahí viene el lenguaje, que el lenguaje son el conjunto de las normas, de los símbolos lingüísticos, del código que se genera, y se puede expresar en forma verbal o escrita. ¿Por qué es importante que lo sepamos? Porque muchas veces cuando nuestros niños tienen problemas de escritura, em, pueda ser, perdón, que no sea un problema de escritura, a lo mejor está entendiendo el proceso escritor, pero no puede, redactar un resumen, o no puede redactar una idea, o no puede redactar un enunciado, porque ni siquiera lingüísticamente lo puede estructurar, ¿no? Entonces, si lo metemos a clases de regularización, si le damos como más a que repita planas o qué sé yo, para ver si así se regula, pues no vamos a lograr nada porque la base, que es lingüística, no se está tratando. Ujú. Entonces, mientras ese niño tenga una expresión muy corta, a lo mejor solo te da ideas, pero no te da un contexto grande de lo que te está platicando, pues va a tener dificultades, por supuesto, para hacer un resumen, para narrarte lo que entendió de un texto. Y ahí el problema no es de lectoescritura, es un problema de base del lenguaje. Ujú. Ahora, em, el lenguaje puede ser, ¿no? Digamos que si lo vamos separando en áreas, tenemos por un lado el lenguaje comprensivo y por otro lado el lenguaje expresivo. El lenguaje comprensivo es el primero que se desarrolla, ¿no? Tenemos bebés que si tú le dices tócate la nariz, se toca la nariz, pero no puede decir él. Tócate la nariz, ¿no? Él solamente puede seguir como esas instrucciones. Y el lenguaje expresivo es cuando empiezan a decir sus primeras palabras, que ahorita lo vamos a ver en qué momento ocurre. Sin embargo, aquí quiero que sepan que en cada área del lenguaje, ya sea expresivo o comprensivo, tenemos tres subáreas, ujú, que es lo que nosotros analizamos cuando llega un niño con dificultades lingüísticas y lo evaluamos. ¿Por qué? Porque estas subáreas son muy importantes. No es nada más que oigo que habla mal y lo llevo a terapia de lenguaje. Puede ser que le falta vocabulario. Esa sería el contenido, ¿no? O la semántica. Le falta vocabulario, no tiene palabras adecuadas, le faltan campos semánticos. O la forma que sería la sintaxis. Estos niños que estructuran mal o te hablan en pasado cuando te quieren hablar en futuro, que obviamente esto es parte como del desarrollo en un punto, pero hay niños que se quedan ahí y no terminan de hablar bien, no usan preposiciones adecuadamente, no usan los artículos adecuadamente. Entonces ahí tenemos un problema de forma, ¿no? O sea, tiene como palabras y le entiendes, pero la precisión del mensaje no se entiende porque le faltan las formas sintácticas adecuadas. Y el uso que es el lenguaje pragmático, es muy interesante porque, bueno, pues por supuesto ahí es
es característico de las dificultades de los chicos o los pequeñitos con autismo, ya que el uso del lenguaje tiene que ver con que aunque yo lo estructure, aunque yo diga las palabras adecuadas, si no lo uso adecuadamente, no va a tener un fin de comunicación fluida. ¿A qué me refiero? Todos conocemos personas que cuando te platican no te dan los suficientes referentes para entenderles, ¿no? Como él te dice, no, ¿te acuerdas que me lo encontré y me dijo, y cuando me dijo yo me sorprendí, ¿no? Y no te dijo ni a quién se encontró, ni qué le dijo, ni de qué se sorprendió, ¿no? Entonces, esas personas que tienen como este tipo de charlas tienen una dificultad en el área pragmática. El área pragmática tiene muchísimas áreas, ¿no? Pero entre ellas es, pues, que sea un contacto visual cuando estamos hablando, que tengas una toma de turnos adecuados. Hay niños que, por ejemplo, les estás preguntando algo y te contestan otra cosa. Eso es un problema pragmático. Habla bien, se le entiende bien, pero me contestó una cosa que nada que ver. Cuando estoy hablando con él, necesito preguntarle mucho de quién me está hablando, por qué, y pedirle información, porque él no es capaz de darse cuenta que yo no estoy comprendiendo el mensaje, ¿no? Y la parte pragmática, que es meramente social, pues es cuando vemos también la mayor afectación en los niños con autismo, ¿no? Desde que ellos no tienen una intencionalidad social de comunicarse, sino que solamente te llevan a las cosas que quieren y te usan como un instrumento para obtener las cosas porque no tienen una comunicación social. Ujú. Entonces, estas son pues básicamente las tres subáreas del lenguaje, ya sea a nivel comprensivo o expresivo. Y el último, digamos, el último concepto que quiero que entendamos es habla. Habla es la acción de expresar de forma verbal el lenguaje. Ujú. Esto incluye mucha coordinación en los músculos orofaciales, tener una estabilidad de la mandíbula adecuada para que entonces la lengua se pueda disociar y mover a todas las partes que necesita para poder pronunciar los fonemas. Entonces, si tenemos un niño que en vez de sapo te dice tapo, no es todo lo demás está muy bien, no es un problema de lenguaje, simplemente es un problema de habla a nivel de articulación, porque no está sabiendo pronunciar adecuadamente. Y ahí tenemos que revisar también muy a fondo, ¿no? Si es porque tenemos alguna dificultad a nivel orosensorial o a nivel orosensorio motor, o si tenemos alguna dificultad en la secuenciación de sílabas, ¿no? En la coordinación de movimientos. Entonces, no es como tan sencillo decir, ah, bueno, pues no dice la S, solamente hay que hacer que la diga. No, tenemos que ver primero de dónde viene el que no la pueda decir y de ahí empezamos a hacer nuestras estrategias para lograrlo. Ya que tenemos claro estos conceptos importantes, quiero que ahorita, desde ahorita, ¿no? Las personas que pues estén conectadas en este momento, porque al final quisiera que me pongan esa respuesta, vayan pensando, si están conectadas por mi hijo, porque quiero saber si va bien o no, bueno, piensen en su hijo. Si son maestras, piensen en algún alumno que sientan que no está como adecuado su lenguaje, y al final me van a decir en qué áreas considerarían o creerían que está su problemática. Ujú. Con toda la información que les voy a ir dando, lo van a ir sabiendo. Entonces, vamos a ver cómo es el desarrollo del lenguaje. El desarrollo del lenguaje es algo mágico, realmente es precioso cuando vas viendo cómo de que apenas se comunicaba con llanto, después empieza a hacer más gestos, después empieza a hacer la sonrisa social y ya te ve y sonríe porque te ve, no nada más por reflejo, ¿no? Entonces, todo el desarrollo del lenguaje es realmente precioso y mágico, y el cerebro es cuando más conexiones sinápticas está haciendo. Es decir, nosotros pues nacemos con muy poquitas conexiones sinápticas, y si ustedes ven como una micrografía de un cerebro en los primeros 3 años, las redes neurológicas que se van haciendo de las conexiones del cerebro son impresionantes. ¿Por qué? Porque aquí es donde adquirimos muchísimas habilidades para poder
separarnos de mamá, para poder comunicarnos de forma independiente y no necesitarla. Ujú. Entonces, la prelingüística, el desarrollo del lenguaje se divide en prelingüística, o sea, antes de las palabras, y lingüística. Entonces, eso sería una vez que se presentan las palabras. ¿Por qué es importante saberlo? Porque desde bebés podemos ver si hay antecedentes que no estén llegando a cumplir sus metas y entonces desde ahí también buscar un apoyo, ¿no? ¿Por qué? Porque en verdad los problemas del lenguaje son los que menos información hay y los que muchas veces llegan, como les decía, muy tarde y en terapia pudimos haber hecho mucho más en todo este tiempo. Entonces, si tienen o si recuerdan, como algún caso de algún niñito de que hayan convivido de menos de un año o recientemente lo hayan visto, piensen en esto, ¿no? La comunicación de estos niños, pues, es a través de llanto, de señas, de gestos o de ruidos. Esto es comunicación, como lo habíamos visto. Sus emisiones no tienen nada que ver con palabras ni con lenguaje, solamente se comunican. Pero aquí empieza a los 4 meses el balbuceo, ¿no? El balbuceo que principalmente va a ser la sílaba T, la P y la G, sonidos guturales, sonidos labiales y sonidos alveolares. Ujú. Entonces, ahí empiezan a experimentar. Si desde el balbuceo ya tengo como alguna dificultad, probablemente los niños pues vayan a tener dificultad para pronunciar algunas palabras posteriormente. Ujú. Después, aquí los niños, los pequeñitos de 0 a 1 años, prestan muchísima atención a los sonidos de la voz. De hecho, su sentido más desarrollado al nacer es el oído, o sea, entre la vista y el oído es el oído. Ustedes saben que los niños, pues, ven como sombras al principio, por eso es importante ponerles tarjetitas de, contrastes de colores, etcétera, ¿no? Sin embargo, el oído es uno de los principales, canales sensoriales que se desarrollaron de manera intrauterina y cuando nacen, pues ya saben reconocer el sonido de mamá, ¿no? Entonces, desde aquí ya, ya pueden prestar mucha atención. ¿Por qué es importante todo esto? Porque entonces piensen qué pasaría en un niño que no lo esté presentando, que le habla a mamá y no gira su cabeza, que no está balbuceando, ¿no? Que ahorita vamos a revisar los signos de alerta. Sin embargo, ustedes ya pueden darse cuenta de en dónde podríamos poner nuestra atención si algo no está marchando como debería de ser. También a los 7 meses empiezan ya las vocalizaciones espontáneas. Les interesan mucho las inflexiones de voz, esto es, empiezan como a hacer más vocalizaciones con a, y, ¿no? Con las vocales en general, de manera así como prolongada, y les gusta mucho que les hagas inflexiones de voz, que les hables desde agudo, ¡ay, chiquito, bonito! Hasta, ¡uy, aquí está el oso! ¿No? Todo eso lo empiezan, sonríen, tienen como una respuesta, porque desde ahí están entendiendo pues toda la parte pragmática del lenguaje. A los 10 meses, los niños ya pueden imitar gestos, ¿no? Ojo, aquí es muy característico en autismo, ¿no? En autismo, pues hay una dificultad muy grande en la imitación, ¿no? Entonces, es en la imitación, en el contacto visual. Si tenemos un niño que no esté teniendo contacto visual, no esté volteando, no necesariamente es autismo, ¿no? Puede ser una pérdida auditiva que no se esté diagnosticando, puede ser alguna otra situación de neurodesarrollo, pero es el momento de empezar a ver qué pueda estar pasando. Ujú. Entonces, imitan gestos, imitan sonidos. Imagínense un niño de 10 meses, es cuando ya está así viéndote y sonríe y hasta te puede hacer ojitos si le dices ojitos, responde a su nombre, voltea cuando le hablas, y empieza el desarrollo de las primeras palabras. Ujú. Aquí ya buscan repetir sonidos, es más, cuando tú les hablas, hacen como esta toma de turnos, ¿no? A lo mejor en su balbuceo o en sus vocalizaciones, en cuanto tú haces una pausa, ellos te contestan. Ujú. Y entonces aquí estás viendo la interacción pragmática del lenguaje.
combinan sílabas, ya no solo es ma, ta, sino ya ta, ma, ¿no? Y empiezan a combinar sílabas, empiezan a imitar patrones de entonación, empiezan a hacer voces como agudas o como de sorpresa o como de enojo, solamente con el tono de voz que le ponen. Comprenden instrucciones simples acompañadas de señas, ¿no? Aquí es cuando ya les puedes decir, dame el juguete. Y si tú se lo señalas y demás, es muy fácil que te lo den. Generalización, ¿no? Aquí hay un mecanismo que se llama generalización, que es que como apenas están empezando a entender el mundo, van clasificando de forma muy global el mismo mundo y todos los elementos que hay en él, ¿no? Entonces, si ven un perro, le dicen wow, pero si ven un gato, le dicen wow, y si ven un caballo, le dicen wow, porque entonces hasta ese momento de forma global como que todas las palabras las va clasificando por características muy generales, ¿no? O sea, tienen 4 patas, pelo, y una cola. Entonces, si es un caballo, un gato, un perro, una cebra, todos van a ser guau. Ujú. Está este fenómeno de generalización y va a tener mucha el atender a señalar objetos cuando se le nombren. ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está tu abuela? ¿No? Y entonces ya tienen esta comprensión. Posteriormente viene la etapa lingüística. La etapa lingüística es cuando ya empiezan a decir, en cuanto el niño dice la primera palabra con sentido, porque a veces los niños están balbuceando mamá, mamá, y a veces pensamos, ay, me dijo mamá, y todavía no lo está haciendo, simplemente está repitiendo estas sílabas, ¿no? Pero cuando ya te ve y te dice mamá, y a lo mejor te estira los brazos, entonces ahí sí ya tiene una palabra con todo el sentido de tener un significado, ¿no? Entonces, las primeras palabras o aproximaciones a palabras, es decir, la primera palabra no va a ser perfectamente pronunciada, ¿no? Puede ser que agua digan gua o aba, ¿no? Y si lo está haciendo con esa intencionalidad, es decir, si vio el agua y te está diciendo aba, entonces ahí ya sabemos que es su primer palabra. Ujú. Ahora, del año, en el primer año se esperan que los niños tengan de 3 a 5 o 6 palabras, ¿no? Aquí ya empecemos como a ver, ¿no? Imagínense que si al año debemos tener de 3 a 5 palabras expresadas, al año y medio ya deberíamos tener alrededor de 20 palabras. Hay niños de año y medio que todavía no dicen ni una palabra. Y aún así decimos: "No, bueno, vamos a esperarnos. No, bueno, hasta que entre a la escuela". Y desde el año y medio ya pudimos haber esperado, entra a la escuela a los 3 y sigue sin decir palabras, y todavía me dicen: "Espérate, a lo mejor va a hablar porque ya entró a la escuela", y me espero hasta los 3 y medio. Imagínense el desfase ya tan grande que traemos desde la base, ¿no? Aquí, pues, hay mucho desarrollo de onomatopeyas, ¿no? En el primer año de edad ya te dicen que el perro hace guau, que la vaca hace mu, que el gato hace miau, etcétera. Escucha las palabras con mucha atención, es decir, hasta tú le ves como sus ojitos que están muy a la expectativa de escuchar y de que le señales y de que le vayas enseñando. Y es aquí cuando nosotros jamás deberíamos de dejar un aparato como un celular o una tablet para que le enseñe vocabulario, porque el lenguaje es social, se aprende de forma social. Entonces, aunque yo le ponga, a mí me genera mucho conflicto ver así, ¿no? Como los anuncios de la aplicación que va a ayudar a tu hijo a que hable y que tantos niños se han beneficiado. No hay más aplicación que tu presencia, que tu juego, que el que tú lo estés viendo a la cara, que el que tú le vayas diciendo las palabras y por los dispositivos electrónicos y el exceso de uso que estamos viendo secuelas terribles a niveles de todos los años, pero en los niños pequeños pues es el desfase del lenguaje. Ya está comprobado que si tenemos niños que están viendo tablets, o celulares desde muy pequeñitos,
que no debería de haber ninguno antes de los 3 años, pero bueno, vemos a niños de 1 año que ya tienen su tablet. Ahí es casi un hecho que eso es lo que está generando el desfase lingüístico. Ujú. Em, entonces escucha las palabras con mucha atención, usa muchos gestos y es por eso que la tablet no le va a dar esos gestos, no le va a dar esas pautas, no le va a dar como todo ese aprendizaje social. Y hoy en día tenemos muchos niños que, por ejemplo, no ven a los ojos, ¿no? Repite palabras familiares, es cuando ya va por repetición, va diciendo agua, mamá, papá, comienzan a hacer aproximaciones a palabras tal vez más complejas, aunque no dice globo, dice bobo, ¿no? O aunque no dice leche, dice tete, o aunque no dice más con la S, dice ma. Entonces, estos son aproximaciones a palabras. ¿Por qué? Porque él ya tiene la capacidad de expresar, pero todavía falta madurez de su mandíbula, de su lengua, de los movimientos de disociación de la lengua y demás, para poder hacer precisiones en la articulación de las palabras. Y entonces, aquí también podemos enseñarles a señalar las partes del cuerpo, responden a preguntas de sí y no, porque tienen muy buena comprensión. Ujú. Ahora, a los 2 años empieza el lenguaje telegráfico. Ujú. Esto, en los 2 años, el cerebro experimenta un fenómeno que se llama, que es padrísimo, que se llama explosión léxica. Y es explosión léxica justamente porque de pronto el cerebro empieza a tener como muchas conexiones sinápticas y entonces el niño que decía 6 palabras, 20 palabras, de pronto ya, ¿de dónde aprendió eso, no? O ya dice esta palabra, porque imagínense si tuviéramos como una, em, digamos que aprender las palabras una por una y que alguien nos las enseñara, pues, ¿cómo podríamos llegar a comunicarnos con miles y miles de palabras que usamos en nuestro día a día, no? Entonces, aquí el cerebro está listo para hacer como esa explosión de vocabulario y es cuando de una semana a otra los empiezas a oír que dicen muchas más palabras y muchas más palabras. A los 2 años, el lenguaje ya es espontáneo, ya no hay imitación, ya solitos, o sea, ya lo dicen porque ya entendieron el concepto y no porque estén repitiendo lo que tú dices como fue al año. Ujú. A los 2 años ya dicen alrededor de más bien, ya tienen alrededor de 100 palabras, 50 palabras expresivas y o sea, las otras 50 receptivas más otras 50, ¿me explico? Entonces, ya tienen alrededor de 50 palabras que te pueden decir. Tenemos muchos niños de 2 años que no dicen ni una, entonces no están ni siquiera en el desarrollo lingüístico del primer año, ya van desfasados 1 año. Y si eso regresamos al ejemplo, le decimos, espérate, deja que entre a la escuela, vamos ampliando este desfase muy grandemente, ¿no? Alrededor de los 2 años y medio, de 50 palabras, pues ya pasamos a 90 palabras. Y entonces ya no solo te dicen mamá, ya no solo te dicen agua, sino lo que empiezan a hacer es lo que se llama lenguaje telegráfico, que es voy a formar un mensaje con lo que yo sé, aunque no tenga las estructuras sintácticas, pero me van a entender. Y entonces es cuando, por ejemplo, empiezan a decir mamá, perro, allá, ¿no? Y entonces no te dijeron, mamá, mira, hay un perro allá en la calle, pero te dijeron mamá, perro allá. Ese es el lenguaje telegráfico. Recordemos como a los telegramas, tenías que escribir poquitas palabras para dar a entender un mensaje. Ujú. Entonces, aquí van a predominar los sustantivos y los verbos. Casi no van a tener artículos o preposiciones, no te van a decir la leche, te van a decir eche, ¿no? O leche. Y también van a tener ya términos más precisos, ¿se acuerdan esa parte de la generalización? Ya van a saber que este es el perro, que esta es la vaca, que este es el gato, porque entonces ya pudieron tener una mejor clasificación en su cabecita de todo estas palabras. Ahora, como una actividad aquí interactiva, a ver si en el chat me pueden poner.
¿Qué creerían que son estos mensajes telegráficos, no? Descifren este mensaje. Eto, ua, ua. Eto, ua, ua. Nene, uga, paque. Ome, pan, pelo. Ame, echema. Mamá, nota. Ujú. Entonces, aquí ya vemos la unión de varias aproximaciones a palabras y que las mamás se hacen expertas en entender, ¿no? Y realmente esta es una parte del lenguaje. También hay otros problemas en donde tienen apenas 1 año y medio y están preocupadas porque no hablan claramente, ¿no? Y entonces ahí también hay que regular, ¿no? Ahí sí hay que esperarnos. Va dentro de lo que se espera para su edad. Ujú. Perfecto. Ahora, de los 2 años y medio a los 3 años y medio, ¿qué esperaríamos? Aquí ya más o menos muchos ya van a estar en el kinder, ¿no? A los 3 añitos. Entonces, a los 3 años ya están expresando alrededor de 100 palabras, ¿no? Y de ahí en adelante pueden haber, más bien de 600 palabras. Y aquí hay niños de 3 años que no dicen más que 5. ¿Me explico? Entonces, aquí empieza a los 3 años el sentido de la gramática. Ahora sí empiezan ya a hacer oraciones, ya no habla telegráfica. Su lenguaje en su mayoría es comprensible, es decir, si un niño de 3 años te habla, le entiendes en su mayoría lo que te está queriendo decir, aunque no sea perfectamente pronunciado. Se comunica ya con frases y con oraciones, ya sí te puede decir ahora la niña bonita, ¿no? Se mantiene y sigue una conversación, ¿no? Ya tiene como tantas habilidades que ya puedes hacer una conversación sencilla con ellos, va a poder decirte eventos del pasado, va a tomar turnos al hablar, es decir, cuando le preguntes, él va a contestar, cuando él escuche un silencio, va a responder. Empiezan con estos conceptos de temporalidad, como de mañana y noche, y empiezan como a identificarlos, comienzan a usar ahora sí la sintaxis, preposiciones, artículos, plurales, aunque no son precisos en la conjunción de los verbos, te pueden decir, mañana fui al cine, ¿no? Eh, Esto es normal porque apenas están adquiriendo la sintaxis, la pronunciación ya es muy clara, no perfecta, pero ya pronuncian muchísimos fonemas para poder ser claros y ya pueden relatar experiencias. ¿M? De los 3 años y medio a los 4, entonces esto todavía se amplía, ya van a ser oraciones más complejas, ya van a ser oraciones más largas. Aquí ya hablamos alrededor de 1500 palabras. Hablan ya sin parar, ¿no? Hacen oraciones largas como el niño juega en el parque y le gusta mucho. Ya tienen artículos, ya tienen conjunciones, ya tienen preposiciones, como lo pueden ver en esa oración. Ya usa enlaces para unir dos oraciones, enlaces son como el y, ¿no? Te hacen una oración, la niña está jugando y está feliz. Pregunta por qué, aquí es la famosa etapa de los porqués, ¿no? En donde para todo quiere entenderlo. ¿Y por qué creen que surge? Justamente porque entonces ya hay una comprensión más amplia del procesamiento de la información a través del lenguaje y entonces van a estar queriendo saber más, queriendo abrir sus conocimientos. Y si yo a eso le doy pues un celular mejor o una tablet para que aprenda de YouTube en vez de llevarlo al campo y que vea los árboles y que vea por qué las hojas se caen y que vea cuándo y en qué estación las flores florecen, ¿no? Etcétera. Entonces, pues les pierdo muchísima, muchísima información, que es mucho de las secuelas que estamos viendo ahorita de tanta tecnología con los niños, ¿no? A veces se quedan muy cortitos en los conceptos o en el conocimiento del mundo porque pues están muy inmersos en un mundo virtual únicamente. Entonces, mm, aquí
Ya te van a contar historias mezclando la realidad y la fantasía, porque el pensamiento mágico está como en su máxima expresión, ¿no? Cuentan eventos respetando una secuencia, usan pasado y futuro de forma adecuada. Y a los 5 años ya pues tienen 2000 palabras, ¿no? Ya aquí, de hecho, ya no debería de haber errores de articulación. Se da de rango hasta los 6, ¿no? Para la R, pero después de los 6 ya todos los niños deberían de pronunciar todo bien, nada de que pues todavía le falla la R o la R o todavía dice carro en vez de carro o dice tolo en vez de toro a los 5 años y medio, pero bueno, demos como hasta los 6 ya no deberíamos de tener esos problemas. Es decir, si a los 6 entran a primero de primaria o en los casos que tienen pre-first, están en pre-first, en esa etapa ya no deberíamos de ver ningún problema de pronunciación. Ujú. Entonces ya aquí el habla es sin errores de articulación. Usan un gran tipo de configuraciones oracionales. Aquí sí ya los niños te hablan del pasado, presente, futuro, son grandes conversadores. Es cuando ya puedes llevar una conversación súper interesante con los niños y es muy bonito porque mezclan como toda la fantasía y su creatividad. Empiezan a ser menos literales, comienzan a entender los chistes, definen más como lo que son las palabras, cuentan y se inventan sus propias historias, emplean ya tiempos verbales adecuadamente, usan términos como ayer y mañana, preguntan el significado de palabras nuevas, ¿no? ¿Y eso qué significa? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Por qué? Porque están todavía siguiendo ampliando sus campos semánticos y sus oraciones pues ya son de 8 palabras o más, ¿no? Entonces ya son oraciones muy largas, ya no son nada sencillas. Ahora, vamos a hablar de un tema muy importante porque había en otros tiempos otra creencia con la que yo me eduqué, ¿no? En donde el bilingüismo, pues, o el aprender otro idioma simultáneamente iba a hacer que un idioma se desfasara más que el otro, ¿no? Y los tiempos, pues, nos dan las respuestas con nuevas investigaciones y nueva información que esto, pues, va siendo distinto. ¿Qué pasa con las escuelas que tienen clases de inglés, francés o etcétera, y tenemos un niño con algún problema de lenguaje? Hay 2 tipos para entender esto, hay 2 tipos de bilingüismo, el tipo simultáneo, bueno, no hay 2 tipos, hay 3. Simultáneo, secuencial y la adquisición de segunda lengua. Simultáneo es cuando tienen 2 papás de 2 nacionalidades, entonces están aprendiendo al mismo tiempo 2 idiomas. Ujú. Secuencial, es cuando papá y mamá hablan un idioma, pero se fueron a vivir a otro lado, ¿no? Se fueron a vivir a Estados Unidos. Entonces ahí pues van a aprenderlo no como una lengua materna, ok, en casa, pero sí van a tener este bilingüismo secuencial o lo que tenemos mucho en México, que es la adquisición de una segunda lengua, en donde están en escuelas expuestos a inmersión en inglés. ¿Cuáles son los mitos y las realidades del bilingüismo? El bilingüismo no causa ningún desfase del lenguaje. Ajá, entonces, cuando está un niño en una escuela de varios que le enseñan inglés y dicen, bueno, pero es que seguramente como tiene inglés y tiene español está confundido y esto y aquello. No, realmente si tiene un problema de que no lo está pudiendo adquirir el lenguaje propio primero, el lenguaje extra no tendría por qué confundirlo, ¿me explico? Entonces, aquí no es una causa de que, bueno, pues como lleva 2 clases, pero pues vamos a hablarle más en español en la casa y a lo mejor así se regula todo. No, ahí tenemos que buscar apoyo, porque el aprender varios idiomas no debería confundir al niño, porque tenemos niños con una plasticidad cerebral increíble, que entonces no sería un factor del desfase de su lenguaje. Siempre
cuando están en un bilingüismo, van a tener un idioma dominante. Por supuesto, pues si es en una escuela que nada más les enseña inglés, siempre pues van a buscar aprender primero el español, ¿no? Pero si se presentan interferencias en la adquisición del lenguaje o se frenó el lenguaje cuando entró a la escuela porque le enseñan dos idiomas, eso no es un tema del bilingüismo, es un tema que algo está pasando en el desarrollo del cerebrito de este pequeñito, que le falta madurar en algunos aspectos para lograrlo, ¿no? Entonces, aquí pues es muy común que empiecen a hacer, digamos, mezclas y que te digan papi, car, ¿no? En vez y eso es normal, porque entonces están consolidando 2 lenguajes simultáneamente. Y, lo que necesitamos es solo darles como este tiempo para que puedan lograr los 2 lenguajes, y vamos a ver niños que van a expresar como: "El rojo carro es de my dad", ¿no? Como toda esta parte de mezclar, em, o "mis manos están dirty", ¿no? Mezclar como los conceptos en ambas lenguas. Ujú. Si tenemos niños que a lo mejor tengamos esta situación en donde yo soy de un país y mi esposo es de otro, etcétera, la recomendación siempre es que cada uno le hable en su idioma para que pueda adquirir bien las bases de ambos idiomas y que la escuela se encargue de enseñar los idiomas correspondientes, que no mezclen las expresiones en los idiomas en sus expresiones. Es decir, yo como mamá, si tengo un esposo que habla inglés, pues no le voy a decir, sí, a ver, baby, come y vamos a desayunar, ¿no? Sino que le hablen todo en un idioma. Y si no está diciendo palabras a los 2 años de edad, el motivo no es el bilingüismo. Antes se creía que sí, pero ahora ya está demostrado que no es así. Y vamos a ver por último el desarrollo del habla. Entonces, ya los niños, cuando no les entiendes y pronuncian mal y dicen tapo en vez de sapo y dicen pelo en vez de perro, eso es un problema de habla, ¿no? Y entonces, ¿a qué edad se adquieren los sonidos del lenguaje? A los 2 años ya están todos estos que ven aquí adquiridos, ¿no? P, T, K, el sonido K, que puede ser Q, que puede ser C o que puede ser K, ¿no? Aquí hablamos de sonidos, no de letras. El sonido G, ch, J, L y todas las vocales y algunos diptongos. A los 2 años y medio estaría la D, la F, la X, la J es la X y la ñ, ¿no? Entonces, si un niño de 2 años y medio te está diciendo tota en vez de foca, ¿no? Por ahí ya traemos un desfase de una F. A los 3 años ya hay más diptongos como UE, grupos consonánticos, que es cuando dos consonantes están juntas, como NG, como chango. Ya podrían decir chango, ¿no? No chago. Este, ya podrían decir blanco, BL, y palabras de 3 sílabas. Ujú. A los 3 años y medio ya podrían decir los grupos consonánticos con SK como pescado, ¿no? Ya no te dirían pecado, sino ya te podrían decir pescado, los diptongos o LS como bolsa. ¿Mm? De los 4 a los 5 años, ya los fonemas, pues siguen ya especificándose nada más. Ya dicen palabras de muchas sílabas, como mariposa, ya no te dicen maposa o posa, ¿no? Sino ya te dicen las 4 sílabas, ya te dicen más grupos consonánticos como PL, plato, KL, clavos, FL, flor, y la R empieza a aparecer aquí, la R que le llamamos líquida o suave, ¿no? Es como en toro, esa ya empieza a aparecer. A los 5 años, la R se empieza a conjuntar con otras consonantes, entonces ya pueden decir brazo, ya pueden decir cruz, ya pueden decir tren, nombre, estrella. Ujú. Y ya a los 6 años, y aquí aparece también la R, perdón, a los 5 años, pero se da de pauta hasta los 6,
iniciando los 6, no terminando los 6, iniciando los 6, ya tendrían que tener también la R vibrante. Otro problema que podemos encontrar en el desarrollo del lenguaje es la disfemia, o nosotros la conocemos como la tartamudez, ¿no? Es el término disfemia, es pues más un tecnicismo nuestro. Sin embargo, aquí la tartamudez es un trastorno del habla, no del lenguaje, porque el lenguaje está bien integrado. El habla es lo que único que está afectado, ¿no? Y se caracteriza, como lo sabemos, por estas interrupciones del habla y esta fluidez en donde comúnmente se acompaña con mucha tensión del cuello, con mucho estrés, con mucho miedo, ¿no? Hasta los niños se espantan de que no les está saliendo bien como el mensaje o lo que quieren decir. Hay dos tipos, la tónica, que es que hay múltiples interrupciones ocasionadas por espasmos, ¿no? O sea, ves como mucha tensión en la garganta y el paciente en estos espasmos muestra esa rigidez o tensión en su carita, ¿no? Y esta, bueno, si es pura, esta presenta como un diagnóstico más reservado, ¿no? De ver qué tanto se puede avanzar, o clónica, que es la repetición de sílabas. Ujú, enteras. Aquí les puse un ejemplo, por ejemplo, en la tónica sería salimos, ¿no? Como que se quedan muy, contraídos sus músculos con mucha tensión y no sale como la palabra. Y en la clónica tiene que ver con la repetición, como perdí mi lápiz, la repetición de las sílabas. Ujú. En general, o en su mayoría, cuando vemos un problema de tartamudez, es una tartamudez mixta, tónica o clónica. Es muy raro ver problemas puros de tartamudez, sin embargo, sí los hay. Ujú. Entonces, fluctúan en que a veces como se quedan pasmados un poco al principio o repiten la secuencia silábica. Ujú. Ahora, es muy importante que como maestros o educadores o padres sepamos que hay una tartamudez o disfemia inicial. ¿Esto qué quiere decir? Que aparece entre los 3 y los 5 años. Hay niños que hablaban perfecto y de pronto empezaron a tartamudear. Es muy común que sea como una etapa de desarrollo. Ajá, por eso ahí es donde les pedimos a los papás de no te preocupes, no le pongas cara de espanto, ¿no? Porque si no, ellos se van a espantar más y podemos prolongar como el síntoma y es algo que puede solamente ser por desarrollo. Em, y esto empieza como cuando empiezan a experimentar ya muchas expresiones lingüísticas, como es tanto que a lo mejor por ahí empiezan como a hacer estos episodios, pero es algo que va de manera natural a concluir y no se va a quedar en ese episodio, ¿no? La disfemia episódica, esto es que si tenemos, entonces, menores de 5 años, si tartamudean, digamos que vamos a darle pauta, no espantarnos, a decirle, a ver, tranquilo, respira, todo bien, que el niño no se espante o se tense más, pero si después de los 5 años vemos un problema de tartamudez, entonces ahí sí se puede producir ante situaciones de inseguridad y una falta ya más severa de madurez lingüística. Ujú. Y cuando ya es un problema, de tartamudez propiamente dicho, es a partir de los 8 años de edad. Ujú. Hasta aquí es donde podemos hablar ya como un problema de disfemia, digamos, de manera pura. Sin embargo, los otros son procesos que puedan ser por alguna transición de desarrollo o por alguna situación de inseguridad o de falta de madurez lingüística, que en cuanto eso se alcanza, esto se supera, ¿no? Y en el otro caso, si se presenta desde los 8 años, pues ya necesita un tratamiento más específico. Ahora sí, vámonos rápido porque vamos a acabar en unos minutitos con los signos de alerta para el lenguaje. Pueden tomarle fotito. Todas las personas que me contacten, más bien, ahorita les voy a decir cuáles son las pautas, pero les voy a mandar la próxima semana como una
un resumen, ¿no? Como los puntos principales de todo lo que vimos aquí, para que sea como un tipo checklist que ustedes tengan, y que puedan tener para poder saber en qué momento hay que enviar a algún niño a terapia. Entonces, como ya sabemos el desarrollo normal del lenguaje, ¿cuáles serían los signos de alerta para los niños de 0 a 4 meses? Que el bebé no sonríe ni mantiene contacto visual, no reacciona ante sonidos ni ante voz, no emite sonidos y no succiona bien. Ahí, desde ahí entonces sabemos que podemos ya referirlos a que realmente veamos y anticiparnos a avanzar en su tratamiento y que después no sea un desfase tan significativo. 4 a 8 meses, no mueve su cabeza cuando hay sonidos, no va buscando el sonido, no intenta imitar los sonidos del adulto, no responde a los cambios de entonación del adulto, es decir, si le hablas agudo o como si le estás contando algo gracioso, no se ríe, no parece, no aparece balbuceo o laleo. Laleo es el la, ¿no? Entonces, no hay balbuceo de los 4 a 8 meses, eso ya es un signo de alerta importante del desarrollo del lenguaje. De los 8 a 12 meses, si no gira su cabeza al oír su nombre, si no comprende las palabras de su entorno, si no produce ya sonidos con intención de comunicarse, no sonidos nada más, porque ahí sí podemos ver muchos temas de empezar a sospechar de algún trastorno del espectro autista o de alguna otra situación del neurodesarrollo que solo un especialista podrá definir, ¿no? De los 12 a los 18 meses, no señala cuando quiere algo, cuando no comprende órdenes sencillas, cuando no dice ya palabras con significado, está diciendo mamá, 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 pero está volteando a ver a todos lados y no está diciéndole mamá a su mamá. Entonces, ahí sí ya tenemos un desfase y un signo de alerta importante. De los 18 a los 24 meses, es decir, del año y medio a los 2 años, si no usa alguna palabra o no usa frases para comunicar lo que quiere, si no utiliza el no, si aún no sabe decir no, si no acepta bien una dieta sólida ni mastica, es decir, le tienen que moler todo, entonces eso también es un signo de alerta porque no va a dar la madurez para que los músculos orofaciales tengan la estabilidad y la fuerza indicada para poder pronunciar bien las palabras o los fonemas. Y hacia los 2 años, si vemos que no utiliza el juego simbólico, que esto también la tecnología se está encargando de que los niños cada vez tengan menos juego simbólico, es decir, que jueguen a la comidita, imaginándose que la pluma es una cuchara, ¿no? Que represente un elemento con otro, que si recordemos nuestras formas de jugar cuando no teníamos juguetes, ¿no? O sea, no teníamos a lo mejor una cocina y no teníamos todas las ollitas, las tazas, pero nosotros encontrábamos cómo jugar y entonces si yo veía esto, a lo mejor yo decía, ah, esta es la charola para poner el pastel, ¿no? Y ni es el pastel ni es la charola, pero yo podía simular, ese es el juego simbólico, simbolizar una cosa con otra. Ujú. Entonces, si los niños a los 2 años no tienen un juego simbólico o no dicen su nombre o no construyen frases de 2 a 3 palabras o su vocabulario ves que no está en aumento, que dice las mismas palabras de mamá, agua y leche que empezó a decir desde el año y medio, pero no ha empezado este fenómeno de explosión léxica o mastica con dificultad, también es un antecedente de riesgo. Ujú. Hacia los 3 años, que sería muy alarmante que, pues, que no dijera ni una palabra, porque ahí sí ya estaríamos muy, muy desfasados, que utilizara pocos verbos en su lenguaje, que no realizara frases de al menos de 3 palabras, ¿no? O sea, que al menos pudiera decir, mamá, quiero más. Si no puede al menos decir eso, entonces ya es un signo de alerta. Si no hace preguntas, si no utiliza plural o preposiciones, si no comprende relatos sencillos,
o si presenta como cialorrea, ¿no? Que es cuando están babeando o presenta una mala formación de sus dientes, eso va a ser un precursor para que seguramente tengan problemas de articulación en la parte del habla. Y para de los 4 a los 5 años, si respira con la boca abierta, si traga enseñando la lengua, ¿no? Por ejemplo, cuando están tomando, si sacan la lengua o toman el popote más con la lengua que con los labios, ahí también hay que revisar porque seguramente no va a poder pronunciar muchos fonemas. Si su voz se altera frecuentemente, si o sea, si hay ronqueras o hay afonías, si se bloquea cuando habla, es decir, como se queda un poco pasmado para hablar, que ya estaríamos hablando de un tipo de disfemia que iría después de o sea, podríamos ver este problema que podríamos saber si es por desarrollo o ya vamos viendo hacia dónde nos va a indicar. Si repite sonidos o los alarga o si no puede relatar hechos sencillos. Ujú. Si no puede relatar hechos sencillos, si no te puede contar algo básico, pues entonces ya tenemos un problema de lenguaje importante. Si cambia rápidamente de actividad, ¿no? Tiene procesos atencionales muy difusos, también es un signo de alerta. Si tiene dificultades para jugar con el lenguaje, es decir, que no pueda hacer rimas, que no entienda las adivinanzas, que los trabalenguas le cuesten muchísimo trabajo o que no se relacionen con otros niños, ya aquí a nivel social no estén buscando como esta interacción social, entonces tenemos que buscar apoyo. Y de los 5 a los 6 años, pues ya, si no pronuncia bien todos los sonidos del lenguaje, que yo les decía, bueno, demos como así máximo 6 años, pero recién cumplidos, ¿no? No casi 7, ahí ya tendrían que tener todos los fonemas. Si confunde todavía palabras como antes, después, hoy y mañana, es decir, que no se está ubicando bien en el tiempo. Y si al escribir, porque aquí está el proceso de lectoescritura presente, el trazo es poco uniforme o no tiene como una escritura lógica cuando le pides que haga una oración o le estás pidiendo que invente una historia y a lo mejor ahí la historia no tiene ni pies ni cabeza de inicio ni le entiendes a las ideas, pues entonces ahí tenemos que revisar esta parte lingüística. Y ya de los 6 años a los 9, pues ya sería em, más reflejados hacia cuestiones de aprendizaje que también pueden traer una base lingüística, es decir, que todavía confundan derecha con izquierda, que les cueste contar, que tengan una falta de atención y concentración, que al leer confundan las letras, que sustituyan unas palabras por otras, que no usen signos de puntuación, que no comprendan lo que leen, que al escribir cometan errores en la secuencia, en la dirección, en el tamaño, que omitan o añadan o sustituyan letras al escribir, que escriban los números en espejo, que mezclen las letras mayúsculas con las minúsculas. Aquí ya es un problema de lenguaje escrito. Sin embargo, ¿por qué lo pongo? Porque tenemos que tener muy claro que no hay una base lingüística que le esté afectando, porque si no, vamos a intervenir en enseñarle más a leer y escribir, pero no le vamos a dar las bases lingüísticas que le faltaron para que pueda terminar de consolidar esto. Ujú. Entonces ahí nada más podríamos tener como sospecha de saber si hay una base de lenguaje que le esté faltando. A lo mejor le falta semántica, a lo mejor le falta sintaxis de acuerdo a su edad, a lo mejor le falta integrar más información a sus elementos lingüísticos, más elementos secuenciales para conectar ideas en orden, ¿no? Y entonces es ahí donde tenemos que trabajar. Ahora, aquí sí les voy a pedir que para ir cerrando me vayan escribiendo en dónde encontraron el problema de tu hijo o de tu alumno. Puede ser en una o puede ser en varias áreas, ¿no? Entonces, digamos que del caso que les pedí que se imaginaran, ¿en dónde encontraron el problema? ¿En el lenguaje comprensivo? ¿En el lenguaje expresivo? ¿En lenguaje comprensivo y expresivo? ¿O únicamente en habla? ¿En habla, en articulación, en que no pueda pronunciar bien? ¿En disfemia, como una tartamudez?
en fluidez, eso no les expliqué como más a fondo, pero sería como estos niños que hablan muy, 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 muy rápido y no respiran, eso es un problema de enseñarles cómo a regular en voz, se hablan bien, articulan bien, pero bueno, su voz es ronca o tiene un timbre extraño que hasta puede ser incómodo. ¿Con qué información se van? A ver, vamos a ver. Ana nos dice en habla y fluidez. Muy bien, Ana. Entonces, ya sabemos que ese pequeño que tú te imaginaste no necesita una terapia de lenguaje, probablemente, digo, habría que ver que realmente solo sea así, y solamente te necesita una intervención en habla. Ajá, que de alguna manera es más sencillo, aunque es tardado. Los tratamientos en habla son tardados porque entonces es enseñarle y reeducar los movimientos que ya trae muy automatizados, enseñarle los que sí son y poder hacerlos fluidamente. Es tardado, pero de alguna manera no tiene tantas secuelas como un problema de lenguaje. Vamos a ver si les quedó claro. Ok. Leslie nos dice en lenguaje expresivo. Areli nos dice en lenguaje comprensivo y expresivo. Miriam, ay, se me fue aquí. Ok, tiene como duda si es de habla y el segundo de habla y lenguaje, habla y fluidez. Muy bien, Juani. En articulación y lenguaje expresivo. Qué bonito en lenguaje expresivo. Fíjense cómo ya se van con una intención más clara de en dónde puede ser un problema. Entonces, ya como maestras o como papás sabrán, pues, en dónde está la rehabilitación. ¿Y por qué es importante? Porque independientemente al lugar a donde los refieran, que por supuesto nosotros les abrimos las puertas sabiendo que vamos a tener un seguimiento con las escuelas, sabiendo que vamos a estar actualizados en técnicas, ¿no? Nosotros tenemos una técnica muy, muy importante que se llama Talk Tools para rehabilitar el habla y es con materiales muy particulares y especiales y demás, pero para que si en algún momento no somos nosotros los que estemos apoyando a ese niño, ustedes sepan también el que busquen esa retroalimentación de la terapeuta, que les dé estrategias hacia esas habilidades y que ustedes también sepan si los papás llegaron a un buen lugar, porque si están en un problema de habla y te están diciendo que le están poniendo un cuaderno con los animales y eso, pues entonces habría que ver, ¿no? Que si realmente lo están interviniendo de forma adecuada. Lenguaje expresivo, 8 años. Ceci, es importante por toda la parte de aprendizaje. Ahí atenderlo. Lenguaje expresivo nos dice Rosy, Lupita articulación, Juani habla y fluidez. Y bueno, pues con esto prácticamente nos vamos y cerramos. ¿Y qué hacer? Primero, determinar si no hay un problema auditivo, hay que hacer una audiometría, un estudio auditivo, acudir a un especialista. No creamos que con la escuela o que con la estimulación va, o que si le hacen unos ejercicios con los lenguas, o que si le ponen cajeta, eso ya no se usa, o que si le ponen a soplar, no. Necesitamos ir con un especialista. El terapeuta debe de explicar de manera detallada qué áreas del lenguaje. Muchas veces yo tengo niños que nos refieren en donde pues lo atendieron, uno de lenguaje, pero ¿qué área tenía afectada? No sé, me dijo que necesite. ¿Y qué le rehabilitaban? No sé, y a veces ni los papás tienen esta información, ¿no? Involucrarse de manera activa en el tratamiento de sus hijos o de sus alumnos. Y en CITIM, bueno, pues hacemos todo ese trabajo de la mano de las escuelas, estamos en contacto con ustedes, les damos estrategias, pasamos a los papás a las terapias. Hay muchas terapias en donde los papás nunca entran. En nuestro centro entran 15 minutos o si se puede más. Les damos estrategias, estamos ya empezando a crearles materiales para que en casa trabajen. ¿Por qué? Porque la rehabilitación, aunque nosotros los veamos 1 o 2 horas, está más afuera. Entonces, si yo nada más lo llevo a terapia, pero nunca me dicen yo como maestra qué hacer, ni yo como papá qué hacer, pues entonces no vamos a tener avances significativos, ¿no? Y nosotros en el centro, pues lo hacemos de esta manera. Los especialistas, ojo, también, ¿no? No son pedagogos, a veces pues hay muchos pedagogos que dan esto y muy respetablemente creo que cada quien tenemos que estar en nuestra área porque el lenguaje pareciera que es fácil estimular, sí lo es,
pero muchas veces de los tratamientos que yo he visto de personas que no son especialistas es que abordan un área y tenía 4 afectadas, ¿me explico? Entonces, pues nos quedamos cortos en la intervención. Entonces, estos son los especialistas principales, ¿no? Comunicación humana, neurolingüística, terapia de audición y lenguaje, esas son las licenciaturas, o en educación especial con especialidad en lenguaje y audición, o cuando tenemos alguna persona o profesionista que tiene realmente una especialidad o una capacitación muy a fondo en desarrollo lingüístico. Y bueno, ahora sí, para terminar, les dejo este QR, si lo pueden escanear. Esta es mi tarjeta electrónica. En esta tarjeta ustedes pueden ver nuestros servicios y es interactiva, es decir, si ustedes le tocan al canal de Spotify, los manda los podcasts que yo tengo sobre disciplina consciente. Si le tocan a la parte de TikTok, los manda a nuestro TikTok. Si le tocan en el mail, les manda mi dirección. Y en el teléfono solamente les digo que, acá en donde yo regularmente estoy, muy pocas veces tengo señal de telefonía, entonces cualquier situación, por WhatsApp es lo que es eficiente para mí. Y bueno, pues con esto terminamos. Me gustaría, así en 2 minutitos, muy rápidamente, me pudieran, decir, por el chat o como quisieran, con qué se quedan, con qué se van, y mientras voy a terminar y pausar la grabación.